Taxonómicamente hablando, el término aceptado internacionalmente son mosquitos. Coloquialmente se les puede llamar moscos, zancudos, y otros nombres, ¿no? Moyotes. Sí, así les llaman. Y bueno, pegado a los puntitos negros van a poder ver unas lombricitas. Los mosquitos, pásenlo por favor, los mosquitos pasan por 4 estadios larvarios en los cuales están consumiendo alimentos y van a poder observar la diferencia. Este es el segundo estadio larvario de los mosquitos. Si se fijan, estas lombricitas ya están más grandes, ya no están adheridas a esos puntitos negros que es el huevecillo. Siguen creciendo, llegan al cuarto estadio, que es donde más consumieron alimentos. Después del cuarto estadio, efectivamente el compañero utilizó una palabra, coloquialmente se les llama maromeros. Pasan un estadio de crisálida o pupa, en donde el mosquito ya no consume alimentos, lo único que hace es respirar, y en ese proceso de metamorfosis se crean las patas, las alas, el tórax, el abdomen, la cabeza y todo lo que va a ser el mosquito adulto. Tienen 2 trompetitas, si son meticulosos van a poder observarlas aquí en estas pupas. Tienen 2 trompetitas en la cabeza que son lo que les sirve de respiradera. Sí, la incubación de permítame un momento. Y posteriormente de las pupas salen los adultos, machos o hembras. Vamos a diferenciar machos y hembras básicamente porque los machos son más chiquitos que las hembras y además tienen 2 antenas frontales como si fueran plumeros, que no los tiene la hembra, y básicamente por eso los podemos diferenciar. Sí me iba a preguntar algo. Nada más para preguntar, ¿en qué tiempo se lleva reproduciendo desde el huevecillo hasta convertirse así como... Normalmente el proceso tarda 12 días. Desde que el huevecillo tiene contacto con el agua hasta que el mosquito emerge de la pupa. Básicamente son en promedio 12 días y va a variar dependiendo de la especie. ¿Y qué tiempo viven después de ya de...? Bueno, como adultos en el medio ambiente tienen en promedio un tiempo de vida de entre 30 y 40 días dependiendo de la especie, pero por ejemplo aquí en el insectario los podemos conservar hasta por 60, 70 días. Lógicamente aquí no hay depredadores, tienen todas las condiciones de alimentación, tienen las condiciones de humedad y temperatura adecuadas y es por eso que se puede prolongar tanto tiempo. Sí. Entonces, en un lugar mientras no llueva, no se reproducen tan rápidamente, digamos, en los 12 días. Esa es otra pregunta clásica. Todos podemos observar que cuando inicia el periodo de lluvia empiezan a haber demasiados mosquitos y eso tiene como razón, lo vamos a poder ver en las áreas de cultivo. Las hembras generalmente oviponen sobre superficies porosas, bueno, las del tipo de Aedes y Oclerotatus, y estos huevecillos pueden permanecer incluso hasta 2 años viables, seco, esperando a que el recipiente donde están tenga agua. ¿Y estos andan, bueno, se supone que en el suelo donde están, ¿no? ¿También en el aire? No. ¿Los huevecillos? Ajá. No, nunca vamos a encontrar huevecillos en el aire. Por ejemplo, esos son huevecillos de Aedes aegypti, pero vamos a poder ver los huevecillos del complejo Culex. Culex, a diferencia de Aedes aegypti que ovipone sobre superficies porosas, Culex lo hace sobre la superficie de agua, pero aparte lo hace en paquetitos o barquillas, que se conoce coloquialmente. Van a poder observar, son muy pequeños, pero aproximadamente en promedio hay 130 huevecillos por cada barquilla. Hemos visto incluso barquillas de hasta 360 huevecillos. Entonces, para que puedan notar la importancia del estudio de estos insectos. Un dato adicional es que del total de huevecillos que ovipone una hembra, el 70% en promedio son hembras. Entonces eso les va a dar una idea de por qué a veces vemos nubes completas de mosquitos, ¿no? Sí. Pero parece que bien territorial Vamos a la en agua, ¿no? Luego pueden permanecer secos, pues, pero y hasta que vuelve a llover viven. Sí. Y entonces cómo los puede uno matar. O sea, por ejemplo, una vez salieron en plantita que tenía yo ahí en la ventana y vi los maromeros, ¿no? Entonces ¿Alguien descentra? Perdón. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo le hace uno para deshacerse de ellos sin echarlos a Sí. Sí, ahorita a ver. sin echarlos a Bueno, esto en nuestras actividades de campo fue algo que observamos.
Luego llegamos a zonas donde requerimos de especímenes y ya pasó la campaña de abatización. Entonces ya no encontramos en los cúmulos de agua. Y lo que hemos estado notando es que la gente agarra y dice, ay, yo he visto cortatripas, que así le llaman a las larvas, en los floreros de mi casa. Y vamos, y efectivamente, y eso es importante, porque si finalmente son vectores de enfermedades, ¿cómo es posible que la gente, entre comillas, esté solapando o esté tolerando los criaderos de mosquitos en su propia casa? Y sí, es dado a utilizar plantas como la que yo tengo ahí, ¿cómo le llaman? Romeo y Julieta, y que solo llevan agua. Y hemos llegado a casas donde están ahí nadando las viboritas. Sí. Es bien interesante, ¿no? A final de cuentas ellos son los que rescatan nuestro trabajo de investigación porque ahí hay especímenes. Entonces, no es recomendable tener plantas dentro de la casa. Pero Lo que pasa es que Una uno molestia. las- Gerardo, ¿te vas a quedar por acá? sí. Bueno, les presento al doctor Gerardo Pérez. Él es colaborador directo de la doctora Muñoz. Él ahorita nos va a ayudar con un grupo en una de las cúpulas. Y bueno, igual cualquier duda que tengan, por favor, con él. ¿Sí? ¿Sí me estaba diciendo? Que no es recomendable, por ejemplo, tener plantas dentro de la casa, porque luego, bueno, siempre se ven bonitas, ¿no? Pero entonces tienen sus riesgos de tenerlas ahí. No, lo recomendable es que continuamente se estén revisando y se cambien. Lo que Ahora, pasa es que uno las vacía en agua y digamos que si no quiere uno que proliferen los mosquitos, pues echa uno a la coladera por decir y es medio acuático, entonces ahí mismo no se siguen reproduciendo. depende de la especie. Por ejemplo, Aedes aegypti necesariamente tiene que crecer en aguas limpias, si no, no crece. A diferencia de Culex, que crece en las cloacas, en las alcantarillas, en las bajadas de agua de las casas, que es generalmente agua con alto contenido de materia orgánica y en descomposición. Sí, pero ¿cómo puede uno deshacerse de esos? Ah, Para que no se sigan multiplicando. bueno, por decir. generalmente lo que yo les digo es, si tienen un jardín, echen al jardín. El agua se va al jardín y las larvas ya no crecen. ¿Sí? Bueno, ya para irnos hacia allá, rápidamente mencionarles, este es el tipo de trabajo que se desarrolla aquí en el laboratorio. Este es un gel de poliacrilamida que contiene extracciones de DNA, amplificados de DNA, y básicamente para lo que lo utilizamos es hacer diferenciación genética de las poblaciones. Como pueden ver, aquí hay unas bandas o manchas que finalmente nos dicen el comportamiento genético de cada uno de los individuos. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, en ese póster lo podemos ver. Podemos diferenciar entre delegaciones que el patrón de bandeo es diferente, ya sea porque migra más, porque es más grueso, porque presenta una doble banda. Esta es la técnica de SSCP y de lo que se trata es de desnaturalizar las cadenas de DNA para poder ver ese comportamiento del DNA de cada uno de los individuos. Ya les había explicado, se puede hacer extracción de proteínas de los mosquitos. Ahorita estamos haciendo extracción de los intestinos de los mosquitos. En el microscopio extraemos los intestinos, les extraemos las proteínas y posteriormente vemos el patrón de bandeo para poder cortarlas y llevarlas a secuenciar y poder saber qué tipo de proteína puede estar asociada o puede ser localizada como receptor, como les decía la doctora Muñoz, para en un futuro poder tener una vacuna o poder hacer diagnóstico molecular de los serótipos, ¿no? Un dato adicional, el mosquito más grande que existe en el mundo es el mosquito Toxorrinquetes. Es un mosquito muy hermoso y aparte de ser hermoso tiene la gran ventaja de que es el único mosquito que no chupa sangre. No tiene probóscide, por lo cual no puede absorber sangre y se utiliza como moderador biológico o para control biológico de las especies que sí son causantes de enfermedades. Pueden observar el tamaño, comparen el tamaño de la larva con el tamaño de la otra, igual pueden pasarlo. Esta es la pupa, igual comparen el tamaño. Y bueno, desafortunadamente es un mosquito muy caprichoso. Nosotros en un periodo intentamos reproducirlo aquí en el insectario. Fue prácticamente imposible, solamente sacamos 2 generaciones y de ahí ya no pudimos más.
es un mosquito que requiere muchos cuidados y que necesariamente requiere el clima en el que se desarrolla, ¿no? Ustedes lo pueden distinguir los que vivan principalmente en provincia, porque en las zonas boscosas o en los panteones, cuando entran los rayos del sol, como que ellos difractan la luz. Ha habido muchos mitos alrededor de este mosquito, porque incluso en las noches, como tienen hábitos nocturnos, luego proyectan la luz de las lámparas del alumbrado público y la gente piensa que son brujas, que son duendes, que son... Y les comentaba del estudio que se había hecho, la gente platica una infinidad de cosas alrededor de los insectos, que sería interesante elaborar un libro al respecto, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿Son los que llaman luciérnagas? No, las luciérnagas son otros insectos. Las luciérnagas producen la luz por una enzima que es la luciferasa, y que la activan como parte de su metabolismo, pero en el caso de toxorrinquetes no, básicamente es difracción de la luz. Es como si fuera un mosquito normal, pero en mayor tamaño. Sí, lo vamos a ver también en el microscopio. Una cosa, vamos a pasar a las áreas de cultivo. Sí les pediría que se pusieran la cofia, principalmente las damitas que tienen el cabello largo. Entonces pásenlas, por favor. Bueno, les tengo que aclarar, el laboratorio está supervisado por los comités de seguridad e higiene de propios Investad, y es obligatorio que todas las visitas se pongan la cofia y el cubrebocas.